ya en aquellos momentos empezaba a ser antiguo y rancio, a los propios intereses del ejército. A esos intereses de disciplina, de unidad en el combate que se avecinaba, ¿no? En definitiva, ese código de honor, ese rancio código de honor se impuso a todo lo demás. El tema se olvidó pronto, por eso este tema apenas ha sido tratado. No hay una sola línea, o prácticamente no hay un trabajo historiográfico moderno que se refiera a este crimen. Yo creo que tiene que ver con el olvido que supuso el desastre de Anual. Hay que tener en cuenta que esto pasa el 21 de junio de 1921 y Anual prácticamente comienza al mes siguiente, ¿no? En julio. Por lo tanto, toda la atención de la opinión pública, que en un principio había sido muy importante, todos los medios hacen eco de este asesinato, pasa rápidamente al desastre y este tema se va olvidando, ¿no? Además, aquellos hombres me refiero a los implicados, los familiares implicados, tuvieron que hacer tripas corazón y volver a los campos de combate para salvar el desastre. Es decir, de hecho, el 27 de octubre, cuando se sustancia el juicio, el Consejo de Guerra en Madrid, pues ninguno de ellos está presente. Miguel Cabanellas, por supuesto Emilio Barrera está al frente de la comandancia del Arache, y Miguel Cabanellas y Castro Girona están en combate. Castro Girona está ya en Ceuta, aunque ha pasado la primera etapa en Melilla, está ya trabajando en La Gomara, y Cabanellas sigue en la zona oriental, en pleno intento de salvar a Melilla del desastre, ¿no? Por lo tanto, no pueden ni siquiera estar presentes en el Consejo de Guerra que sustancia los hechos, ¿no? Y esas heridas que fueron soterradas, no los veréis durante esos años probablemente decir nada, ¿no? Pero, salvo alguna declaración inicial, apenas hablan del suceso, pero sí, desde luego, le dejó unas heridas soterradas importantes, que yo creo que va a influir mucho en el devenir inmediato de estos actores, ¿no? Quizás sea una casualidad, y desde luego hay otras razones, no solo esta, pero tener en cuenta que, por un lado, Emilio Barrera se mantuvo fiel a la dictadura de Primo I y luego a la monarquía, renunció al ejército y fue un conspirador conspicuo desde que se proclamó la República. Y sin embargo, por un lado, Castro Girona sencillamente, en algún momento parece que estuvo implicado en el golpe de Sánchez Guerra en 1929 contra Primo de Rivera, y después aceptará sin ningún problema la República y estará en activo todo el periodo republicano. Y en el caso de Miguel Cabanellas todavía más, ¿no? Porque, no solo se enfrentará directamente a Primo de Rivera y hará todo lo posible por derribarlo, sino que además será un militar republicano reconocido, hasta que se decide a dar el golpe de Estado. Bueno, ¿qué pasó después? Claro, eso los separó. ¿Qué pasó en el momento de la Guerra Civil? Evidentemente, conservadores y católicos, todos al final decidieron reintegrarse a la España nacional, y todos estos actores terminarán peleando en el bando nacional sin ningún tipo. Bueno, peleando, ya en realidad son militares del pasado, prácticamente no tienen incidencia en el mando de las operaciones militares. Barrera presidirá el Tribunal de Justicia Militar, Cabanellas, una vez que preside la Junta Técnica, prácticamente pasa a un tema honorífico. Virgilio Cabanellas está preso toda la guerra en el bando, en la España republicana, y en fin, en definitiva, ninguno tuvo luego ya, por la edad, por el tiempo, por su tiempo había pasado, importancia en esa contienda. Bien, el asesinato y sus antecedentes. El día 21 de junio, en el Retiro de Madrid, en el que llaman detrás del Ángel Caído, la ría de Patinares, como lo llaman allí, detrás de la Rosaleda del Retiro, va a tener lugar el acontecimiento, el suceso, ¿no? Son las 10 de la mañana, tanto Castro Girona como Alfonso Barrera han llegado esa mañana a Madrid, uno en un tren, en el Expreso de Andalucía, el otro en dos trenes distintos. Primero llega Castro, luego llega Barrera, acompañado de dos militares de su batallón, el de las Navas número 10 del Arache, que son el capitán Mariano Coello y el comandante Eduardo Muñoz, su jefe en concreto, su jefe directo, que lo acompaña. Y, de hecho, Alfonso Barrera, había telegrafiado a un amigo que tenía, un amigo común, que sirvió además de intermediario cuando devuelve la Cabanellas a Madrid. Se llama Agustín van Baumbergen, es un médico militar, muy amigo de los Cabanellas y de los Barrera, que él le dice que va a llegar a Madrid y le pide que lleve a la estación a Clara Cabanellas. Con buen criterio, Agustín Baumbergen decide no llevarla, aparece él junto con Miguel Cabanellas, pero no llevan a su mujer. Si tenemos en cuenta los acontecimientos inmediatamente posteriores, el asesinato del teniente coronel, pues hubiera sido
un poco imprudente, desde luego, llevar a Clara Cabanillas. No sabemos cuáles eran las intenciones, yo tampoco las puedo asegurar, pero sí sabemos que pidió específicamente, porque lo declara en el sumario Baumbergen, que pidió que Clara Cabanillas estuviera en la estación y no estuvo, ¿no? Total, en la estación se entrevistan, no exactamente Barrera, no se dirige a Carlos Castro Girona en la estación, sino que es el comandante Eduardo Muñoz quien lo cita en el retiro. Dice, nosotros vamos a vernos en el retiro para hablar. Se supone que se habían citado para hablar de un duelo. Se supone que en principio iban a batirse en duelo, pero lo cierto es que, bueno, pues marchan en coches de punto, de caballos de la época, ¿no?, hacia el retiro. Llegan primero Barrera y más tarde Castro Girona y se sientan en un banco en esa zona del retiro a discutir sobre el asunto, ¿no? Castro Girona va a ser abatido por 3 balazos. Hay 5 disparos de una Browning de calibre 6.35, una Browning probablemente de la de 1906, en fin, era el arma reglamentaria de Barrera en concreto, y dispara 5 tiros, 3 impactan en Castro Girona, uno de ellos es mortal, que le atraviesa el corazón, ¿no? A los otros también en el pecho, pero en fin, el mortal es el que le atraviesa el corazón. Se trata de un crimen pasional, evidentemente, promovido por estos celos o indicios de que podía haber habido una relación entre Clara Cabanillas y el teniente coronel Castro Girona. Como digo, ¿cómo se provoca la situación? Parece ser que el capitán Barrera le pide a Castro Girona que se bata en duelo con él, concertar el duelo, en definitiva. Castro Girona niega la mayor, como había hecho ya en Larache, ahora veremos, y dice que él de ninguna manera, es decir, que en principio no está dispuesto a batirse en duelo porque él no ha infringido el honor del capitán Barrera, ¿no? Barrera insiste en que está mintiendo, en fin, tiene una conversación tensa, y en ese momento también tendremos que tener una cosa importante. Aquí solo hablan los vivos. Castro Girona no pudo hablar de esto. Fue muerto en el retiro y por lo tanto su voz no se escuchó en el sumario. La mayor parte de la información sumarial se basa en una información hecha en Larache, que presidía lógicamente el comandante general de Larache, padre de uno de los afectados, y todas las versiones, todo lo que contemos, tiene que ver con la versión que conocemos, la única que hemos podido conocer, la de el afectado y sus acompañantes, ¿no? En definitiva, en ese momento dicen los oficiales que le acompañan que van a leer una parte de esa instrucción que se había hecho en Larache, donde parecía que el adulterio era un hecho cierto, y en ese momento Castro Girona parece ser que se levanta, se quita los guantes y viene a decir que, aunque mantiene la mayor, que él no ha cometido una falta de honor, si es necesario, pues hará lo que sea consecuente, ¿no?, lo que haya que hacer, ¿no? Parece ser que en ese momento, no sé si el gesto, en fin, ellos entienden la consideración de Castro Girona como una burla, y en ese momento saca la pistola y dispara los 5 tiros sobre el teniente coronel Castro Girona, ¿no? Es lo que sucede en el retiro, ¿no? Bueno, empiezan a llegar los testigos, no voy a contar todos los retiros. De todas maneras, lo podéis seguir ampliamente en la prensa, gracias a la magnífica labor que está haciendo la Biblioteca Nacional de digitalización, haciendo ya trabajo también de bibliotecario, de digitalización de los fondos periodísticos españoles. Hoy tenemos la gran gozada, que cualquiera que quiera seguir cualquier historia, de poder disponer prácticamente de toda la prensa nacional. Hemos podido observar o hemos podido contrastar las opiniones de todos los periódicos, cosa que es una gran, como digo, están haciendo un gran trabajo y es una gran gozada para cualquier historiador, ¿no? ¿Cuándo se cruzan los destinos de Alfonso Barrera y de Carlos Castro Girona? Pues en Larache en 1919. Puede que se conocieran con anterioridad, es bastante probable. Tener en cuenta que Alfonso Barrera está operando desde casi finales de 1913, principios de 1914, ya en Ceuta Tetuán, bastante que hubieran coincidido en cualquier momento, es bastante probable. Y Carlos Castro Girona lleva en la zona prácticamente desde que salió de la academia en diversos periodos, pero vamos, desde 1910 que llega con Alfau, no se va de la zona hasta que muere. Evidentemente es bastante probable que se conocieran con anterioridad, pero vamos, cuando realmente se cruzan sus destinos es en Larache en 1919, cuando Castro Girona es destinado como jefe de Estado Mayor del general Emilio Barrera. Ellos, tanto Clara Cabanillas como Alfonso Barrera, viven en la Comandancia General de Larache.
estando su padre como comandante general, viven allí, y el teniente coronel Castro Girona, que es amigo de Emilio Barrera, es diario, de tertulia diaria en la comandancia general, va todas las noches, pasea con la familia, come a menudo con ellos, en definitiva es una relación muy cercana y muy familiar, por lo tanto en la Larache se cruzan durante 2 años prácticamente todos los días, ¿no? La tragedia se va a incubar a finales del mes de mayo, ¿no? En un momento dado, parece ser, cuenta en el sumario, es el propio Alfonso Barrera que se da cuenta que su mujer por la noche se levanta de la cama, parece que echa algún papel por la ventana, total, la observa durante varios días y al final logra interceptar una carta que se le está mandando a un asistente, y la interroga porque la carta no tiene nombre. La carta no tiene nombre, se encabeza por loco mío, el encabezamiento de la carta, lo que dice el sumario. Bueno, ahí, en fin, no vamos a desvelar eso da un poco igual. Y el marido le inquiere, ¿no? Y le pregunta, ¿a quién va dirigida la carta? Total, que después de una tensa noche en la comandancia, está Emilio Barrera, está la suegra, está, en fin, está toda la familia, ella termina diciendo que la carta va dirigida al teniente coronel Castro Girona. En ese momento, Barrera inmediatamente, por la mañana, se marcha a Tánger para llevar a Clara Cabanellas a Madrid. Se la va a devolver a su padre, muy de la época, va a Madrid a entregarle a su hija Miguel Cabanellas porque no está dispuesto a seguir conviviendo con su mujer en esas circunstancias. Y a la vez, en Larache, el padre, Emilio Barrera, llama a Castro Girona y le dice que en estas circunstancias no piensa trabajar o no piensa compartir los deberes militares ni un solo minuto más con él y que dimita o que se cese o que haga lo que quiera, pero que de Larache tiene que marcharse, ¿no? Esa es un poco la conversación. Castro Girona niega a la mayor, dice que en ningún momento, y es más, le pide permiso para ir a Tánger a hablar antes de que estos se vayan a Madrid, con el matrimonio, lo hace, se entrevistan en Casa Fuente, el restaurante Fuentes que muchos habréis conocido en Tánger, allí logran encontrarse, se entrevistan, está también el comandante Eduardo Muñoz, que luego participa en los hechos, y él le niega, y al final, bueno, después de una discusión violenta entre los tres, ella reconoce que no ha cometido ningún adulterio con Castro Girona y que el implicado no es Castro Girona. Bueno, esto queda un poco todo en el aire, Castro Girona vuelve a Larache, Barrera le dice que va a abrir una instrucción sumarial y que depende de lo que salga de esa instrucción, que de momento se reintegra a su puesto, que solo se van a hablar en temas oficiales, pero que si la instrucción demuestra que vaya preparando la manera de marcharse del Larache, porque de ninguna manera va a tolerar que él sí continúe el Larache. Bien, a la vuelta de Castro Girona de Madrid, los oficiales de su regimiento, sabéis que era muy típico en aquella época, pues se forman en Consejo de Honor, le dicen que tiene que reivindicar su honor, está obligado a vindicarlo. Son sus propios compañeros oficiales los que además ya conocen la instrucción, que se ha terminado ya. Hay algunas declaraciones de la instrucción, le pasa, no son definitorias. Quizás lo más grave de la instrucción es que hay un cabo del ejército y un cabo de la Guardia Civil que declaran que efectivamente Castro Girona tiene una casa alquilada en la calle del Túnel y que han visto entrar alguna vez a Clara Cabanellas, ¿no? Ella dirá que eso es motivo porque al parecer también Alfonso Barrera llevaba una vida tan muy agitada en el tema de las francachelas, del normal, lo hacía muy joven, con 20 y tantos años, y parece ser que ella tenía alguna sospecha de una infidelidad, y ella dice que había ido porque el teniente coronel Castro Girona le iba a informar y tal. En fin, bueno, esto es la declaración. No vamos a entrar en el fondo de la cuestión, porque no es nuestra misión, sino, bueno, así queda un poco la cosa. Entonces la información la hace el fiscal Barneto, Julio Barneto. Pocos días antes lo podíamos ver cazando con el propio Carlos Castro Girona y con la famosa duquesa de Guisa, aquella señora mítica en una finca de Alcázarquivir, donde también está el duque de Orleán, etcétera. Un poco días antes, en febrero del 21, por ejemplo, ¿no? Eran amigos. Carlos Castro Girona conocía perfectamente a Julio Barneto. Bien, parece ser que lo que se impone es un duelo. Al final, pues lo que se resulta es esta cita en la estación del mediodía, el encuentro en el Retiro y la consecuencia es la muerte de Castro Girona, ¿no? Bueno, estáis viendo a veces las imágenes, no las estoy comentando, son de periódicos de la época, no son muy buenas, pero bueno, es la calidad que dan. Abajo es el lugar donde es el ángel caído en el Retiro, ¿no? Y bueno, pues los guardas que encuentran el cadáver, en fin, bueno, estamos viendo imágenes que tienen que ver con sobre todo la prensa de la época.
Bien, Alfonso Barrera, inmediatamente que acomete el hecho, va y se entrega en prisiones militares directamente, en el mismo coche que lo ha llevado al retiro, dice, lléveme a las prisiones militares de San Francisco, le acompañan los dos, el comandante y el capitán que lo acompañaban, y los tres ingresan en las prisiones militares de San Francisco, se ponen a disposición del juez y se nombra inmediatamente el capitán general de Madrid, en ese momento es Miguel Primo de Rivera, ordena que toda información sobre este asunto pase por sus manos inmediatamente. Nombra juez especial a Federico Pita, que va a ser el instructor del expediente. Luego veremos su imagen, aparece por ahí en alguna. Y el vizconde de Eza, que es entonces ministro de la guerra, tiene que salir porque empiezan a correrse rumores de que en realidad había sido un enfrentamiento que tenía que ver con las juntas de defensa, entre el cuerpo de Estado Mayor y la infantería, cosa que no era verdad, aunque sí es verdad que hay algunos posicionamientos de las juntas de defensa en defensa del honor de sus correspondientes, la de Estado Mayor en defensa de Castro Girona y la de infantería en defensa de Alfonso Barrera. Tiene que desmentirlo en 2 ocasiones, que no hay ningún movimiento especial de la Junta de Defensa en torno a este tema, ¿no? Una de las cosas más trágicas es la Capilla Ardiente en Carabanchel, donde Alberto Castro Girona, que se ha enterado tarde, se ha enterado al mediodía más de casualidad, porque él había tenido que asistir a no sé qué acto militar, y cuando sale del acto militar se encuentra con Alfonso, un fotógrafo de la época, de la prensa de la época, que le pide un retrato de su hermano, y dice, ¿no te has enterado? Acaban de matar a tu hermano. Se entera casi de casualidad a la 1 de la tarde de que su hermano había sido muerto en el retiro, ¿no? El hombre que está, los 2 personas que están más tiempo en esa capilla ardiente son esos 2 que están en la foto. Uno es el general Alfau, eran íntimos, Carlos Castro Girona y Alfau habían hecho, por lo menos la parte de la carrera africana de Alfau la había hecho con Carlos Castro, su oficial de confianza, y el otro es Rodríguez del Barrio, que era otro de los llamados, bueno, ahora hablaremos de eso. Alfau tuvo un grupo de oficiales de élite que lo acompañaban siempre, que hicieron todo el trabajo de exploración en Marruecos, etcétera. Los llamaba Larios Medrano los cazadores de Alfau. Rodríguez del Barrio, otro de los cazadores de Alfau, fue ayudante de Alfau en diversas ocasiones, igual que luego el general Villegas, Rafael Villegas, que entonces era capitán, también formaba parte de ese grupo, o el ingeniero militar Fernando Íñiguez, bueno, había un grupo, el médico Martínez Olmedo, había un grupo el propio Alberto Castro Girona, cuando llega a Ceuta en prácticas de Estado Mayor, también va a formar parte de ese grupo íntimo de asesores de Alfau. Y estos 2 van a estar, ya son generales, bueno, en el caso de Alfau ya es teniente general y está en la reserva, Rodríguez del Barrio general de brigada en ese momento. Y son los que van a estar, de hecho, Alfau le dice a Alberto Castro Girona que de ninguna manera le va a permitir que asista al entierro. Está muy nervioso, ha pasado una noche de velatorio muy dura, y parece un poco disparatado, y Alfau decide que de ninguna manera, de hecho lo preside Alfau, el entierro, la llegada al cementerio y la conducción entre el hospital de Carabanchel y el cementerio de Carabanchel, que es donde lo entierran, pues la va a conducir Alfau y Rodríguez del Barrio como cabeza de ese. También está Rodríguez de Biguri, que había sido cónsul en Tetuán, en ese momento es su secretario de la presidencia, para que el nivel de esta tragedia, ¿no? El propio secretario de la presidencia era íntima. Es más, el caso de Rodríguez de Biguri, esa misma mañana recibe una carta de Castro Girona, que probablemente había bajado con él en el tren, que le había encargado un asunto en Larache y Castro Girona le contestaba, ¿no? Eran muy amigos. También con Gómez Sousa, luego Gómez Jordana, el hijo, que fue también alto comisario, formaba un grupo de amigos importantes en la época de Tetuán. De hecho, Castro Girona Carlos trabajó durante muchos años con su jefe directo, era Francisco Gómez Sousa, luego Gómez Jordana, porque se puso el apellido del padre, ¿no? Cuando era alto comisario. Bien. La autopsia viene a demostrar, por lo que habíamos comentado, una bala tiene 3 balazos y que la bala es del calibre 6.35, producida, no dicen por una Browning, sino sabemos lo que es la Browning de Alfonso Barrera, y curiosamente el perito balístico es Modesto Aguilera, que luego sería delegado gubernativo en Ceuta muchos años, era de artillería, y es el perito balístico de esta ocasión, ¿no? Y tenemos ahí la pistola. Esa es la pistola, más o menos, con la que se mató a Castro Girona. Y el otro es el sitio exacto. El sitio exacto, esa es la ría de patinar. El suceso, perdón. Bien. Sin embargo, Barrera está en la prisión militar, pero no crean que está aislado.
Recibe visitas constantes. De hecho, está allí su teniente coronel, que llega a Madrid, Antonio Camacho, el jefe de su batallón. Están sus amigos oficiales, va a ir la madre, va a ir la suegra, en fin, está perfectamente en prisiones militares, pero con libertad de movimientos dentro del acuartelamiento. Y Castro Girona va a hacer unas declaraciones, están ahí, las tienen ustedes en el Nuevo Mundo. Dice así Castro Girona en esa entrevista que estamos viendo. Bueno, extractada y algunos párrafos que he saltado, evidentemente, los que me han parecido más interesantes. La fatalidad me hiere siempre en las personas que quiero. He visto morir a mi lado a mis compañeros más queridos, a mis ordenanzas más fieles y ahora, cuando menos lo esperaba, a mi hermano. Nadie puede imaginarlo, únicamente yo y no sé explicarlo. Solo puedo decir que me he visto en situaciones angustiosas, cercado, en peligro, en la zozobra más aguda, temiendo el fracaso, luchando sin comer, sin dormir y hasta a punto de pegarme un tiro de desesperación. Pues bien, nunca he sufrido tanto como ahora. Porque en la mayor angustia ante el enemigo siempre queda el recurso de gritar, de desahogar la pena luchando, jugándose la vida. Pero este dolor es inesperado y sin remedio. Mi hermano era un prestigioso jefe. Tenía una capacidad militar y un talento extraordinario. Además, era muy bravo. Para mí, por su edad, por cómo hemos vivido y luchado solos y huérfanos, los dos juntos, era un camarada entrañable, el amigo mejor. Como caballero y militar, si hubiera sido necesario, yo hasta habría servido de padrino a mi propio hermano. Que dos hombres, cuando hay motivo para ello, arriesguen su vida cara a cara, lealmente y en igualdad de condiciones, no tiene importancia. Lo que no puede ser es que caiga un hombre valiente como ha muerto el teniente coronel Castro. Pero yo confío en que se hará justicia. Todo lo que ha ocurrido aquí es inaudito y raro. Lo tristemente cierto es que mi hermano, vestido de uniforme, iba solo, sin armas, confiado lealmente a 3 caballeros, y que quedó muerto a tiros y su cuerpo abandonado en un jardín público. Pero yo espero aún fríamente y confío en que se hará justicia. Lo repito 2 veces porque parece que ya no estaba muy convencido de cuál iba a ser la justicia que se iba a hacer, ¿no? A eso vamos a ir, al tema de la justicia, al tema del juicio. Bien. La instrucción fue muy rápida, no como los tiempos de ahora, prácticamente en agosto estaba, es más, en julio ya, el 27 de julio estaba listo el sumario. Bueno, tienen que confirmarlo el capitán después de los trámites. El 4 de agosto está ya listo para pasar al plenario toda la instrucción sumarial. Hay una primera maniobra, y lo digo así porque si tenemos, yo tengo el Código de Justicia Militar por aquí, he tenido que estudiarme algunos de sus artículos, el de 1890, no el actual, que es el que regía en aquel momento. Cuando es el artículo 140, que habla de los fiscales que deben hacerse cargo de las causas militares. Bien, dice que siempre que la causa sea militar, y se entienda como militar, no puede ser entendida como civil, debe hacerlo un militar de superior graduación al ofensor, vamos, al acusado. Eso llevaba a un juez normal militar, que sería en este caso un comandante de infantería que estuviera dentro del juzgado militar. Sin embargo, Primo de Rivera maniobra del primer momento, dice, pide al Consejo Supremo, se opone a que sea el que naturalmente le toca, que es el comandante Julio Ruidavex, que será Ferreiro, se llama Julio Ruidavex Ferreiro, que será realmente el que luego sea el fiscal, y dice que este caso debe enjuiciarlo el auditor. Debe ser el fiscal el auditor. ¿Por qué? Sencillamente los auditores son juristas de carrera, están más pegados a la legislación civil y de alguna manera Primo de Rivera piensa que va a ser más fácil que este caso se enjuicie por la legislación civil, que es mucho más favorable, que por la militar, ¿no? Ahí sale derrotado. El Consejo Supremo de Justicia Militar dice que no, que en principio no se puede prejuzgar y por lo tanto es un delito militar y que va a ser un fiscal militar. Esta primera batalla la pierde y por lo tanto estamos hablando en principio de un delito militar. Hay una pugna desde el principio por el código a aplicar, ahora lo entenderemos, ¿no? Hay sobre todo una pugna por 2 artículos del Código de Justicia Militar, el 261 y el 263. El 261 es muy claro. Aquel militar que de obra ofendiere a su superior con causa de muerte, como es el caso, será condenado, hablaba de la pena de muerte, o si había atenuantes de prisión mayor, de prisión perpetua, en fin. Sin embargo, el 263 dice que se estará al 438 del Código Penal de la época, que lo que decía es que el marido que en flagrante delito de adulterio matara a su mujer o a su amante sería penado con pena de destierro. Entre el destierro y la muerte hay una gran diferencia, ¿no? Esa era la gran pugna del juicio, ¿no? Básicamente. Claro,
El 438 del Código Penal exige el flagrante, es decir, que tienes que pillarlo en la cama, con perdón, si uno entiende bien lo que es flagrante, ¿no? Entonces, esto es lo que pedía el Código Penal. Bueno, ahora veremos cómo eso se va transformando a lo largo del juicio. El Consejo de Guerra lo ha presidido otro importante militar de la época, Ricardo Burguete, que luego será jefe precisamente de Alberto Castro Girona unos meses después como alto comisario en Marruecos, que será el siguiente alto comisario en Marruecos. La acusación que pide, no pide la pena de muerte, va a pedir de inmediato la prisión militar perpetua, por entender que hay algunos atenuantes, que luego hablaremos. Dice que es un delito de insulto de obra a un superior con resultado de muerte, y habla de algunas atenuantes: obcecación, arrebato, vindicación de ofensa grave, en el caso del honor, porque antes de juzgar ni siquiera el adulterio, el defensor ya parte de la idea que el adulterio se ha cometido, desde el principio. Nadie en el juicio, nadie va a plantear, ni la defensa ni la fiscalía, nada sobre el tema del adulterio, que era también fundamental. Si no había adulterio, no puede haber flagrante delito de adulterio. Bueno, en definitiva, pero nadie, eso no se cuestiona. Desde el primer momento, el adulterio es un hecho real, cierto y demostrado, sin más. Según, la defensa también va a ser encabezada por un militar muy prestigioso. En este caso es Francisco Martín Moreno, que, como sabéis, luego fue, junto a Serrano Súñer, el gran cerebro del cuartel general de Burgos, de Francisco Franco, ¿no? Fue el hombre que le ayudó a Serrano Súñer a hacer las primeras leyes del franquismo, es decir, un militar prestigiosísimo, que llegó, por supuesto, a teniente general, pero que aquí es teniente coronel de Estado Mayor. Yo creo que, de hecho, Barrera busca a Martín Moreno porque quiere que sea un oficial del mismo cuerpo que Castro Girona el que defienda a su hijo, ¿no? Y por eso elige este oficial de Estado Mayor, que era, al fin y al cabo, compañero de cuerpo de Carlos Castro Girona. Él, desde el principio, lo que va a pedir es la libre absolución. ¿Por qué? Él se basa en la eximente de fuerza irresistible, creo que el 106 del Código Penal de aquella época, o el 103, no me acuerdo exactamente. Es decir, que como hay una fuerza irresistible, está eximido de responsabilidad penal y, por lo tanto, la libre absolución. La vista empieza el 27 de octubre a las 10 de la mañana, a esa puerta abierta, porque ya el Consejo de Guerra, los militares que conforman el Consejo de Guerra, estiman que ha habido bastante discreción y delicadeza por parte de la defensa y la acusación, y por lo tanto no era necesario cerrar el juicio, sino que podía verse a puerta abierta. La verdad que tampoco había mucha gente. Las prisiones militares de San Francisco, ahora veremos una imagen de ellas, eran muy antiguas, se tiraron de hecho en los años 30, y apenas en la sala de vista apenas cabía gente, ¿no? De todas maneras había más de un centenar de personas que se tuvieron que apiñar para poder asistir al juicio. Curiosamente, empiezan los movimientos, bueno, a mí me parecen movimientos, ¿no? Puede que otros historiadores no estén de acuerdo conmigo. Precisamente 2 días antes, el día 24, 3 días antes del juicio, aparece un proyecto de ley donde se plantea el ascenso por acuerdo del Congreso de los Diputados de Barrera y de Castro Girona, de Alberto, del hermano. Claro, Carlos Castro Girona está muerto, no puede ascender. Y de Emilio Barrera, el comandante general de la Arache. Hombre, llama la atención, a mí me llama la atención poderosamente, justamente 3 días antes de un juicio que va a ser muy polémico, se decida llevar al Congreso de los Diputados un ascenso no ya por méritos de guerra, sabéis que la Junta de Defensa limitaron los ascensos por méritos de guerra, y que se lleve esta ley al Congreso, que al final se aprobará, y efectivamente Castro Girona será general de brigada, y saltando, bueno, no, en realidad ya había ascendido a coronel, ya no se salta ningún grado, y Barrera será general de división. Bien. Bien, pítale el sumario. El adulterio se convierte, claro, en la clave del juicio. Tiene que haber adulterio para poder, sobre todo de la defensa, ¿no? Si no hay adulterio, pues difícilmente se puede defender a Barrera, ¿no? Como digo, el fiscal reconoce ya de entrada que el honor de Barrera fue agraviado, que hubo adulterio, no hay que discutirlo, aunque condena el modo en que vengó su ofensa. Dice que era inapropiado, ¿no? Niega, porque parte de la defensa es decir que la muerte de Castro Girona es casual, que fue una fatalidad. También lo niega el fiscal, dice que no, que la cita había sido prevista por Alfonso Barrera y por lo tanto que era una cita que se había concertado con pleno conocimiento, con plena voluntad, ¿no? Y que Barrera era consciente de la infidelidad y por lo tanto, sí, convocaba esa cita, era muy consciente de lo que estaba haciendo. Esa será otra de los argumentos de defensa, diciendo que Barrera era inconsciente.
entiende el fiscal que no hay justificación para esta reunión. Si hay un duelo concertado previamente, ¿por qué no? En todo caso, ¿por qué no han ido al duelo? Quiero decir, el duelo estaba también penado por el Código Penal, evidentemente, pero entre militares era algo natural. Es decir, ninguno hubiera dudado en que el duelo se hubiera. De hecho, el propio defensor lo va a decir. El honor se lava con sangre. Es decir, por lo tanto, el duelo era visto como algo normal, mientras que el asesinato no, evidente. Como hemos dicho, vamos a hablar antes del artículo 261 y del artículo 263, que llevaba, no al 483, he trabucado los números, es el 438 del Código Penal, ¿no? Ordinario, del Código Penal ordinario. Y aunque no se procesa, nunca se procesó a los dos acompañantes, ni a Muñoz ni a Coello, sí dice el fiscal que sería conveniente que el capitán general o la autoridad militar competente reconviniera la imprudencia de estos dos militares que de alguna manera no fueron capaces de evitar este suceso. Bien, por ello pide la prisión militar permanente, le pide la pérdida del empleo, que también es una condena importante para un militar, y una indemnización de 10.000 pesetas para la familia de Castro Girona. Como la pena no era divisible y había que aplicar las atenuantes, lo rebaja a 30 años efectivos de reclusión militar, es lo que al final pide el fiscal. 30 años para Alfonso Barrera. Además, también dice, cuando va a terminar su intervención, que se tenga en cuenta la brillante hoja de servicio de Alfonso Barrera, que había recibido 3 heridas en combate, aparte de condecoraciones, de diversas condecoraciones durante su etapa militar. La defensa dice que tuvo muchos escrúpulos para aceptar cuando inicia su intervención. Dice que, primero porque tenía en gran estima al teniente coronel Castro Girona, compañero suyo prácticamente de la misma promoción, y que le costó mucho trabajo, pero que finalmente decidió aceptar porque pensaba que realmente el agraviado era Barrera y que su honor estaba y por eso aceptó la defensa. De hecho, dice que Barrera es irresponsable y es la primera víctima de este acto, ¿no? Llega a decir que las afrentas de honor solo pueden lavarse con sangre y que la conducta de un duelo hubiera sido lógica y natural. Este es Agustín Baumberg, el que sale en esa foto, que es el médico del que hemos hablado antes. Por lo tanto, dice que no hay un insulto a un superior, sino que lo que realmente sucede allí es un agravio a un inferior, ¿no? Que en ese momento el superior ha perdido toda su autoridad y todo su prestigio y por lo tanto no hay insulto a un superior. Que la milicia es una legión de hombres honrados y Castro Girona era un indigno, no lo dice así, no dice, pero deja entrever que el indigno y el cínico era Castro Girona, evidentemente, no cabía otra interpretación. Y además niega algo que parece increíble, ¿no? A mí me parece increíble todavía que un tribunal militar pudiera aceptar esta tesis, ¿no? Que en el momento de producirse el suceso del retiro, Barrera era inconsciente de la infidelidad de su mujer. Es decir, sabía sustanciar la información, la tenían todos los militares del Arache. Había pasado, todos sus compañeros le habían hablado del tema. ¿Cómo era posible negar que en el momento del retiro Alfonso Barrera no conocía la información, ¿no? A mí me parece lo más increíble del juicio, ¿no? Este es Pita, el instructor, que dibujó por Muyor, porque vivió muchos años en Melilla. Bueno, pues mantiene que él no tiene plena conciencia de esa infidelidad hasta que no le leen la información en el retiro, ¿no? En el momento, y por eso entiende que es en ese momento cuando se produce el flagrante delito de adulterio, cuando es consciente el capitán Barrera. No porque pillara a su mujer en la cama 15 o 20 días antes, que eso no pasó nunca, ¿no? Sino sencillamente porque en ese momento le habían leído la instrucción y eso de alguna manera era flagrante, ¿no? Yo creo que la impresión de flagrante también es traída no por los pelos, yo creo que sencillamente no es una situación flagrante. Además dice que no había ningún duelo concertado, que dependía de que Castro Girona admitiera su culpa, cosa que no hizo nunca, ¿no? En ningún momento. También yo creo que Castro Girona tenía en el fondo tenía en la cabeza inmediatamente iba a ascender a coronel, tenía una carrera militar por delante muy brillante y yo creo que no quería exponer su carrera, aparte de cualquier otra cuestión, no quería exponer su carrera militar. Probablemente, si hubiera vencido en el duelo y si el duelo se hubiera llegado a celebrar, probablemente el castigo hubiera sido mínimo, porque al final, por un duelo, el castigo era bastante mínimo a los militares que lo cometían. Pero sí es verdad que la carrera se hubiera resentido. De eso no hay ninguna duda, ¿no? Probablemente hubiera sido postergado en su carrera militar y desde luego él no estaba dispuesto a que su carrera militar fuera postergada, ¿no? Y bueno, pues entonces, claro, lo que pide, va a pedir dos cosas.
por un lado, que si efectivamente se considera consciente, se tenga en cuenta que se aplique el 263, es decir, el de adulterio flagrante, en relación al 400, nuevamente está trabucado, es el 438 del Código Penal, el 483, que dice que se aplicará pena de destierro al marido que mata al amante sorprendido en flagrante delito de adulterio, ¿no? Pero va más lejos. Es decir, dice, bueno, eso sí, pero en realidad lo que él pide es la eximente de fuerza irresistible. En realidad, la actuación de Barrera se hace en un estado absoluto de inconsciencia, según su opinión. Se extienden teorías psicofisiológicas de la abolición de la voluntad humana para demostrar la irresponsabilidad. La duda generó un estado de conciencia débil, que a su vez desembocó en un estado de inconsciencia fatalista, que en fin, hay toda una serie para, de alguna manera, intentar decir que Barrera era irresponsable y no era consciente de lo que estaba haciendo en el momento de disparar. De hecho, las atenuantes, confesó su delito, no actuó de forma impulsiva, sino en un estado de inconsciencia. Es lo que llaman la teoría de las voliciones puras, ¿no? Que no es, lo cual, si son puras, no existe libre albedrío, y la responsabilidad penal desaparece al no existir libre albedrío, ¿no? Él pide que se le aplique en esa situación el eximente del artículo 106 del Código Penal Ordinario de la época. Bueno, si se extiende, es un hombre de honor, que no merece a sus 30 años, todavía no tenía 30 años, perdón, a sus 26 años, tenía 26, que no merece 30 años de prisión, con criminales, con gente infamante y tal, que no, es decir, y pide la libre solución. Además, hay un efecto que yo creo que está estudiado previamente, creo que el general Jimeno lo tiene estudiado previamente, y es una cosa que casi inadvertido durante el juicio, y es que en un momento dado Barrera dice que cuando hablan en Tánger, Castro Girona le da una pista distinta sobre quién pudiera ser el amante de su marido, de su mujer, perdón. Esto no pasa inadvertido, nadie lo pregunta durante el juicio, pero ya se han terminado las declaraciones de defensor y fiscal, y de pronto uno de los vocales, el general Jimeno, se levanta y pregunta sobre esta cuestión, ¿no? Claro, rápidamente Barrera parece que no, pero su abogado le dice, no, tiene usted que contar, que es muy importante. Y él contesta y dice, Barrera me dijo, o vino a decirme que era uno de mis cuñados. Las hijas de Barrera, del general Barrera, estaban casados con dos militares, el teniente Sánchez Fuensanta, Serafín, y Adolfo Cañas, y los dos estaban en el Arache en ese momento, ¿no? Bueno, este es Adolfo Cañas, el que está ahí herido, el que ven ustedes heridos es Adolfo Cañas, y bueno, esto no se puede corroborar de ninguna manera. Castro Girona no puede replicar a esto. Está muerto. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Desde luego era infamante, ¿no? Era absolutamente infamante, pero no había ninguna posibilidad de defensa. Además, el juicio ha terminado. Es una pregunta que hace ya, cuando está cerrándose el Consejo de Guerra, uno de los generales allí presentes, y está en la contestación, ¿no? Es decir, que está claro que Castro Girona es un infame, y allí el único persona noble que había era Alfonso Barrera. Insiste otro vocal del tribunal, el general Alfredo Sosa Arbelo, le pregunta que si realmente había tenido conocimiento previo de la información del Arache, cosa que tiene oportunidad de negar Barrera, que dice, no, que de ningún momento, una información que había mandado a hacer su padre, que tenían todos los oficiales de su regimiento antes de marchar a Madrid, que no la conocía. Bueno, pues esto es lo que Barrera declara, que no conocía la información practicada. Bueno, es que si la conocía, claro, ya no había manera de sostenerlo del flagrante delito, y habría que decir que no. Y que incluso que esperaba, cuando fue al retiro, pruebas de la inocencia de Castro Girona, cosa que, en fin, también es bastante increíble, ¿no? La sentencia se emite 5 horas después de terminado el juicio, y es por unanimidad. Todos acuerdan que es aplicable el artículo 263 del Código de Justicia Militar en relación al 438, otra vez trabucado, parece que ese día no tenía el día, del Código Penal. Barrera mató a Castro Girona en flagrante delito de adulterio. Ese es la sentencia, es lo que reconoce la sentencia, y negaba, por supuesto, la aplicación del 106. Era consciente, no era irresponsable, era responsable, pero era de aplicación el artículo 263. Por lo tanto, la condena es sencilla. Se le condena a 4 años de destierro a una distancia mínima de 50 kilómetros de Madrid-Larache. Puede residir en cualquier otro punto del territorio nacional,
tiene que estar siempre a una distancia mínima de esos 50 kilómetros de Larache, donde estaba su unidad militar, o su última unidad militar, o de Madrid. Se le suspende la carrera durante ese tiempo, los 4 años, después podía reintegrarse al ejército, y sí, se le obliga a la indemnización de las 10.000 pesetas que había pedido el fiscal a la familia. Además, no llega ni a cumplir los 4 años, son exactamente 3 años y poco, porque le pilla un indulto, y termina indultado, y se reincorpora en 1924 al ejército, bueno, no al ejército, lo hace a los mozos de escuadra. ¿Por qué? Su padre en ese momento es capitán general de Cataluña, jefe de los mozos de escuadra, máxima autoridad militar y civil después del golpe de Primo de Rivera en Cataluña, y decide irse a seguir su carrera con su padre, ¿no? En definitiva, y va a estar en los mozos de escuadra todo ese periodo, pero había que ser militar de carrera para ser oficial de los mozos de escuadra en aquella época, tanto de los migueletes de los mozos de escuadra, por lo tanto se reintegra como capitán, en este caso a los mozos de escuadra. La sentencia fue inmediatamente firmada por el capitán general, Miguel Primo de Rivera, que podía haberla puesto en entredicho o recurrirla. No se hizo porque era claramente favorable. Porque Barrera no solo había salvado la vida, la prisión, sino hasta la carrera militar, con lo cual no se podía esperar mejor resultado, desde luego, para Barrera de este juicio. Además, el reconocimiento del adulterio le abrió las puertas al divorcio y a la anulación matrimonial. Primero, el Vicariato General Castrense lo divorció, luego, en fin, hay un proceso largo porque los cabanillas apelan, ¿no? Hay apelaciones constantes. Esto no se sentencia, la sentencia definitiva es de 1930, porque hay varias apelaciones de los cabanillas en base al honor de su hija, etcétera, etcétera. Porque no niegan el adulterio, siguen negando el adulterio, y por lo tanto hay apelaciones. En 1930 por fin lo consigue y se casa en 1931 de nuevo con una señora de la alta burguesía barcelonesa, de origen cubano, se llamaba Consuelo Bats Garcerán, vuelve a casarse inmediatamente después de conseguir la unidad definitiva. Castro Girona jamás aceptó la sentencia, y eso de alguna manera lo fue alejando de la élite militar de la Restauración, y mantuvo una especial inquina a partir de ese momento tanto al Primo de Rivera como al rey, a los que hace principales responsables de que el Consejo de Guerra se resolviera en esos términos, ¿no? Él entiende que han prestado todo su apoyo al hijo de Barrera, de alguna manera, y que su pobre hermano ha sido absolutamente ignorado por la justicia militar. Bien, hay, no sé la hora que es, la voy a mirar con su permiso, no, que tampoco quiero aburrirle. Bueno, es que lo que queda, lo que hay a partir de aquí, se puede contar. De todas maneras, hay un artículo que va a salir, no sé, José Luis anda por ahí, muy pronto, por allí anda, creo, ¿no? En cuadernos del archivo municipal hay un artículo extensísimo donde no solo abordamos el asesinato, sino las carreras militares de todas estas personas de las que hemos hablado. Carlos Castro Girona, Alfonso Barrera, Alberto Castro Girona, en fin, todos los citados, ¿no? Incluso los propios comandantes Muñoz y Coello. Hemos hecho un trabajo hasta de bastante detalle en ese sentido, pero bueno, a mí me gustaría al menos hacer referencia rápida a las carreras de los dos implicados principales. No vamos a hablar de las grandes, son más conocidos, bueno, tampoco hay grandes biografías de ellos, esa es la realidad, es una pena, nos falta ser más anglosajones. Necesitamos de muchas más biografías en la historiografía española, y yo creo que sería bueno. Nuestros militares no tienen un gran arsenal sin embargo, en otros países, sobre todo los anglosajones, este es una suerte bastante extendida, ¿no? Y nosotros no tenemos esa suerte. Ha habido que reconstruir bastante. El propio Alberto Castro Girona, un gran héroe militar, probablemente comparable tanto o más en el combate a Francisco Franco o a otros militares de combate de la época. La famosa columna Castro Girona no tiene una buena biografía, que yo creo que sería, desde luego, conveniente, ¿no? Bueno, pues como decía, muy rápidamente, las dos biografías para cerrar un poco el tema, porque no podemos extendernos más de tiempo, ¿no? Castro Girona había nacido en Filipinas en 1877, su padre ha sido militar allí, está en el Colegio de Huérfanos, en 1896 ingresa en la Academia de Infantería, en 1897 ya es segundo teniente y está en Ceuta. En aquella época había una generación muy rápida, luego se tarda más, pero un año solo de academia y ya es segundo teniente. En 1906 estará en la Escuela Superior de Guerra, es número 1 de todos los años y de su promoción. Va a ser de hecho, su faja de Estado Mayor se la entrega, ahí tienen la ceremonia de entrega de la faja de Estado Mayor, se la entrega a Alfonso XIII. Es el centenario del Cuerpo de Estado Mayor, se hace una gran celebración en Madrid
y es el propio Alfonso XIII quien entrega la faja de Castro Girona y lo recibe en audiencia al haber sido el número 1 de todos los años, de los 3 años de escuela en la Escuela Superior de Guerra, más de las prácticas, etcétera. Fue el número 1 de su promoción de una forma muy destacada y brillante, ¿no? Inmediatamente va a la guerra de Melilla, todavía está en prácticas de Estado Mayor, va a ser condecorado en 2 ocasiones por su actuación en la guerra de Melilla del 9, y allí conoce a Alfau. Alfau inmediatamente lo reclama. En cuanto Alfau le destinan a Ceuta en septiembre de 1910, le dice a Castro Girona que se venga con él. Castro Girona cede y va a hacer toda su carrera, no solo ya con Alfau, sino después se va a quedar con Marina, va a seguir con Gómez Jordana, segundo jefe de Estado Mayor, junto al hijo de Gómez Jordana, y luego va a seguir con Dámaso Berenguer. En fin, hace toda su carrera en la cúpula del ejército de Marruecos, en la alta comisaría, en el Estado Mayor, y aparte de participar en combates, etcétera, ¿no? Su último destino, les digo, esta es mucho más extensa, mucho más detallada en el artículo, aquí no tenemos mucho más tiempo. Su último destino va a ser precisamente Larache, como jefe de Estado Mayor, porque Barrera lo reclama precisamente. De hecho, Barrera, en febrero, cuando cree que va a ascender a coronel, hace una información sobre él donde dice que es un militar inteligentísimo, brillantísimo, y que es apto para cualquier destino y cualquier empresa que el ejército le encargue, ¿no? Muy laudatorio, está por ahí, ahora se lo enseño, porque las imágenes sí las vamos a pasar rápidamente. En esa foto lo tienen ahí, está en Ceuta en 1910. Lo que pasa es que le ve muy poquito. Este señor que está aquí, este es Alfau, y este señor que está aquí es Carlos Castro Girona, en la comandancia de Ceuta. Esta foto debe ser de 1911 probablemente. Barrera Campos ingresa en el ejército en 1895, está muy bien relacionado. Su padre se había casado con la hija del general Campos Ordovás, que era un general predilecto de la Granja, había mandado durante muchos años el Real Sitio de la Granja, era íntimo de la familia real. De hecho, la madrina del hijo de Emilio Barrera no va a ser otra que la infanta Isabel, la famosa chata, ¿no? La hermana de Alfonso XII. Ingresa a la Academia de Infantería en 1909, es teniente en 1912 y además lo es en el regimiento número 1 del Rey. Como sabéis, era un regimiento de élite al que iban los hijos de las altas jerarquías militares de la época. Los Borbones nuevamente servían en ese regimiento. Él sale, nada más salir de la academia, se le envía al regimiento del Rey, como no podía ser de otra manera, dado sus enormes conexiones con la monarquía y con las élites de la Restauración. En 1913 viene ya al combate, en la zona de combate, Ceuta primero, después Tetuán. Tiene comportamiento heroico en el combate, se le hiere 3 veces, se le condecora en varias ocasiones. Se casa precisamente el 21 de marzo en Tetuán, donde conoce a Clara Cabanella. Sus padres no estaban muy por la labor de aquella boda, porque pensaban que Clara Cabanella era demasiado liberal. La familia Cabanella les parecía demasiado liberal, ¿no? Bueno, de hecho Miguel Cabanella luego fue masón, etcétera, pero bueno, al final se casan y con las consecuencias que lo hemos visto, ¿no? En 1916 marcha a Larache, allí va a estar primero en la policía indígena y más tarde en el batallón de las Navas, que es donde está en el momento de la cuestión. Ya hemos hablado que fue capitán de mozos de escuadra. Bueno, lo de Lolita Bernabéu me lo voy a saltar. Con el tiempo apareció implicado en otro crimen de Barcelona. Ese otro día lo contamos porque sería largo, también fue un crimen muy... el de Lolita Bernabéu, pero no lo vamos a contar ahora, por falta de tiempo, básicamente. Y ahí lo tenemos cuando es capitán de mozos de escuadra con su padre en Barcelona. Esa es la Capitanía General de Barcelona, en esta vestido el uniforme de los mozos de escuadra. Va a ser un golpista desde el año... Primero se la baja en el ejército con la ley Azaña, no quiere jurar fidelidad a la República. Le detienen en 1932, es deportado después a Villa Cisneros, está en la conspiración de agosto como su padre de Sanjurjo, se le deporta a Villa Cisneros. Volverá al ejército en el momento de la guerra, se escapa de Madrid, logra escapar de Madrid, y reingresa en el ejército en el momento de la guerra civil. En Extremadura va a sufrir graves heridas cuando manda un batallón, se le asciende, se le habilita de comandante durante la guerra civil, y a consecuencia de esas heridas, en 1938, tiene que volver convaleciente a su casa y morirá definitivamente en 1941 a consecuencia de las heridas, ¿no? Es decir, no logró recuperarse nunca de aquellas heridas que tuvo en la guerra civil. Bien, Clara Cabanella sabemos poco de ella, la verdad que no he podido, solo que volvió a casa, perdió la patria potestad de sus hijas en 1930 cuando se anula el matrimonio. Luego apareció a finales de los años 20, empieza a aparecer en la vida social de Madrid, ya se le ven algunas bodas, en algunas recepciones,
y sabemos poco más de ella. Después yo no he podido al menos, o por he tenido todavía tiempo de averiguar. Es probable que esté en esta foto, no lo sé con exactitud, pero en esa foto de mujeres de oficiales del Arache en esos años, es probable que alguna de ellas sea Clara Cabanellas. No lo puedo asegurar definitivamente. Aquí vemos a su padre y aquí a su padre y a su madre en otro momento. Bien, esto con lo que respecta a la... Y sí me gustaría, para terminar y cerrar, leerles una conclusión, se las quiero leer, porque quiero ser exacto, ¿no? Es muy cortita, es una conclusión cortita, pero que yo preferiría... A ver, si la encuentro, que no la encuentro, no, sí, a ver, aquí. Bien. Es muy cortita y se las leo porque creo que es más precisa. Es decir, bueno, en definitiva, el asesinato de Carlos Castro Girona y su juicio y sus consecuencias provocó un enfrentamiento soterrado entre diversos sectores de las élites militares. El general Barrera movilizó todos los recursos a su alcance, y eran muchos, para sacar indemne a su hijo de la situación, poniendo por encima de cualquier otro valor militar el honor y los lazos de sangre. Su estrecha relación con la monarquía y con las élites oligárquicas y conservadoras de la cúpula militar, muy especialmente el rey Miguel Primo de Rivera, le permitió maniobrar para obtener una ridícula condena que permitió salvar no solo lo esencial, la vida y la libertad de su hijo, Alfonso, sino además su carrera militar. La instrucción del caso y el sumario estuvieron dirigidos desde el primer momento por el propio general Barrera, siendo esencial la información por él practicada en Larache, lo que le convertía en juez y parte. Solo sus argumentos y su versión fueron escuchadas, pues los muertos no hablan. Se dio por sentado el adulterio en base a esa información, a pesar de la negativa de los implicados, Castro Girona y Clara Cabanellas, que nunca lo admitieron. Se develaron conversaciones privadas entre los Barrera y Castro Girona, que en algún caso con acusaciones infamantes y duras para el honor de Castro, que el propio Castro no pudo contrastar ni defenderse de ellas. No era un asunto baladí, pues solo la demostración de un adulterio flagrante podía salvar la vida de un oficial que en tiempo de guerra asesinaba a su jefe de Estado Mayor y superior directo. Demostración que nunca pudo hacerse, pues no fueron sorprendidos aunque existieran indicios y aunque definitivamente el tribunal aceptara la mera lectura de la información practicada en Larache como tal. Lo que sí sucedió fue el asesinato a sangre fría de un militar desarmado que no tuvo ninguna opción de defenderse. Una visión rancia y anticuada del honor militar se impuso a la disciplina y al respeto a la jerarquía militar. Una decisión sin duda grave, en tiempos de una guerra dura y sangrienta, por la implicación que tenía y el riesgo que suponía para todos los oficiales en combate. Pero en realidad se trataba de una excepción. Cualquier otro oficial o militar salido del seno de las clases populares, no entroncado con las élites militares y sociales de la Restauración, enfrentado a una situación similar, recibiría sobre él todo el rigor y todo el peso del Código de Justicia Militar en tiempos de guerra. Alberto Castro Girona y en menor medida Miguel Cabanellas aprendieron en ese momento el peso real de cada militar en el sistema de la Restauración. Aquel y su hermano Carlos eran militares salidos del seno de las clases populares, hechos asimismo a base de inteligencia, esfuerzo, valor, sacrificio, brillantez, tesón y heroísmo, y que sobre esa base de mérito desarrollaron una importante carrera militar. Pero eran sin duda también carne de cañón desechable y reemplazable para las élites oligárquicas, auténticas dueños del sistema. La cúpula estaba rígidamente controlada por esa élite noble, palaciega y burocrática, estrechamente ligada a la corona, que era intocable. Bastaba con enterrar a los muertos y amañar los procesos con una cierta apariencia de legalidad y compensar a los afectados que quedaban vivos con nuevas recompensas. Esa percepción de un ejército dual, el de las élites instaladas y el de las clases populares, con dos varas de medir, con dos formas distintas de aplicación del Código de Justicia Militar, con dos sistemas de medir el mérito y la capacidad, provocó sin duda, o sin lugar a dudas, una profunda herida, soterrada e interiorizada, y era interiorizada porque había que seguir adelante, por encima de todo, con las carreras militares, que ayudó a enfrentar a estos militares con el propio sistema de la Restauración y que permite explicar, en parte, algunas de sus actitudes posteriores. Esto es todo. Muchas gracias. De todas maneras, les enseño las fotos que sí son de interés, no las vamos a poder, porque están espaciadas a lo largo de...